Gálatas, capítulo 3. Cuando lo tenga, diga un amén para que compartamos la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo unos versículos que hemos venido trabajando en ellos. Gálatas 3 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son los 5 versículos que estamos comenzando para el estudio a los Gálatas. Vamos a orar a Dios para que sea Dios ayudándonos en esta hora a interpretar la palabra del Señor. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia en esta hora, oh Dios Todopoderoso, para darte gracias por este momento que nos has dado, Señor, de estar en tu casa, para poder venir a adorar tu nombre y para poder acercarnos hacia tu presencia. Te pedimos, oh Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro ser. Te pedimos, Padre, que la gracia de tu Espíritu esté en medio de nosotros. Que haya gracia, Dios de la gloria, para hablar de tu palabra. Que haya gracia, Señor, en nuestros corazones para recibir. Ayúdanos en esta hora, Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder discernir con exactitud, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Para que sea tu palabra la que reargulla nuestros corazones y nos haga, Dios mío, ver las cosas como son. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Los niños van a su clase en esta hora. Los maestros salen a su clase. Y vamos a comenzar a hablar sobre lo que Dios hace por nosotros. Que es la justificación. Nos ha venido hablando sobre lo que hace
Dios, la ley, la gracia, la fe y las obras. En este libro, en esta carta a los Gálatas, estamos en el capítulo 3 y nos vamos a detener para hablar acerca de la justificación. Hemos estado hablando de eso. La parte importante es, en esta hora, ¿qué es la justificación? ¿Qué es ser justo? Hermano Rafael, puse el UBS abajo, pero no sale. Ahí está abajo en la computadora. No sé si hay que removerlo para ponerlo nuevamente. Así es que vamos a estar hablando de la justificación. ¿Y qué es la justificación? ¿Qué entendemos por la justificación? 7. Considerar a alguien justo. Significa darse cuenta, acreditar, juzgar, tratar, considerar como justo. Esto no significa hacer a un hombre justo. Todos los verbos griegos terminados en la vocal O-U-N, con la consonante N, O-U-N, no significa hacer que alguien haga algo. Sino solamente considerar, juzgar, tratar a alguien como algo. Sos justo. Eres justo. Y sos justo no porque sea en nosotros, sino por la fe. Somos justos en la fe en Cristo Jesús. Quiero mirar que hay 3 puntos principales que se debe de advertir sobre la justificación. ¿Sí lo halló, hermano? Hay 3 puntos principales que deben advertirse sobre la justificación. Primero, ¿por qué la justificación es necesaria? ¿Por qué la justificación es necesaria? Segundo, ¿por qué Dios justifica a un hombre? Y tercero, ¿cómo Dios justifica a un hombre?
Entonces miramos primero que hay 3 puntos que vamos a mirar en lo que es la justificación. Primero, ¿por qué la justificación es necesaria? Vaya pensando. ¿Por qué Dios justifica a un hombre? ¿Cómo Dios justifica a un hombre? ¿Tenemos cuántas? 3 cosas. Amén. ¿Por qué Dios debe de justificar al hombre, hermana Nancy? ¿Por qué es necesaria la justificación? Ahí vamos bien, pero vamos. Hermana María Elena, ¿por qué es necesaria la justificación? ¿Ser qué? Miguel, ¿por qué la justificación es necesaria? Estamos hablando de la justificación. Hay 3 puntos principales que debemos de observar sobre la justificación, que son, primero, el por qué la justificación es necesaria. ¿Por qué Dios justifica a un hombre? ¿Cómo Dios justifica a un hombre? Somos salvos. Participamos dentro de la iglesia. Hablamos de que somos cristianos, pero no nos damos cuenta por qué la justificación es necesaria. Necesitamos entender por qué es necesaria. La hermana dio una respuesta. ¿Por qué es necesaria la justificación? Y nosotros debemos de poner mucha atención porque este tema no lo vamos a volver a tocar casi. Lo estamos tocando porque estamos hablando que la justificación es por la fe, no por obras, ni por la ley, de lo cual está hablando el apóstol Pablo en este estudio de Gálatas. Ahora, vamos a ir a la primera parte. La justificación es necesaria. Primero, inciso A, la justificación es necesaria debido al pecado y a la alienación del hombre. Segundo, la justificación es necesaria debido al enojo y a la ira de Dios. Dios está
airado con el pecado, con el hombre. Habla en Apocalipsis capítulo 6 sobre la gran ira de Dios que vendrá contra todos aquellos que no sean justificados, que rechazan a Dios. Esto lo vamos a preguntar al final de la clase. ¿Por qué es necesaria la justificación? La justificación es necesaria debido al pecado y a la alienación del hombre. Segundo, la justificación es necesaria debido al enojo y a la ira de Dios. Miguel, ¿por qué es necesaria la justificación? Vamos a entrar en esta parte. El hombre se ha rebelado contra Dios y ha tomado su vida en sus propias manos. El hombre vive como desea hacerlo. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre quiere vivir su vida como él la desea. El hombre se ha vuelto pecaminoso e impío. Ahora, ¿qué es lo que busca el hombre en la actualidad? ¿Cuál es la separación que existe en ello? Hablamos nosotros de dos cosas bien importantes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No habla de deseos, de la concupiscencia. Tres partes que nos resume el apóstol Juan sobre la concupiscencia. Primero, la concupiscencia de la carne. Segundo, la concupiscencia de los ojos. Y tercero, la vanagloria de esta vida. Esto nos aleja de Dios. Esto nos separa de Dios. Nosotros miramos acá
Juan concentra las malas inclinaciones en las tres concupiscencias. Las malas inclinaciones que tiene el hombre, el ser humano. En los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La lujuria. Algunas veces solo se tacha al hombre en cuanto a la concupiscencia de los ojos. Solo que dice que el hombre es el que mira mal, pero que la mujer no. En el término griego, la palabra concupiscencia, epitumía, se traduce como deseo. Vamos rápido, Romanos, hermano Mariano, Romanos capítulo 13, versículo 14. Hermano Sandro hablaba de la concupiscencia el día miércoles. Entonces, ¿de qué nos va a justificar? ¿Y por qué nos va a justificar Dios a nosotros? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Primero dice, hemos sido justificados. Y Dios nos ha justificado a nosotros, que somos cristianos, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria, ¿de qué? De la vida. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 14. Nos habla a nosotros, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveeráis para los deseos de la carne. El pastor Raúl predicaba el domingo ¿sobre qué? ¿De qué hablaba? ¿Cuál fue el título de él? Hablaba tener hambre y sed de justicia. ¿Qué nos lleva a nosotros a la concupiscencia de los ojos, de la carne y de la vida? ¿Qué nos lleva a eso? Ariel. Nos lleva a nosotros a estos deseos del hambre y sed del pecado. Nosotros alimentamos estos deseos. ¿Cómo los alimentamos? Poniendo en práctica estas cosas. Ahora, Dios nos habla como hijos de Dios que tenemos que tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios. Pero el deseo carnal te lleva a tener hambre y sed de los deseos, de la concupiscencia, de la lujuria de los ojos. Nos gusta ver
Agarramos el teléfono, agarramos cualquier cosa y comenzamos a observar porque tenemos ese hambre y esa sed, ese pecado en nuestra vida. Agarramos los deseos de la carne. Los deseos de la carne son las personas. Óigame, vamos a entrar en eso ahorita, pero solo quiero que observe. Dios habla tener hambre y sed de su palabra. Que eso va a cambiar y a transformar tu mente. Yo le hacía una pregunta que es como una pregunta de doble filo. Algunas veces los cristianos tenemos, ¿qué dice? Algunas veces tenemos deseos, no de buscar de las cosas de Dios, y nosotros pusimos verdadero. El cristiano no puede estar con dos deseos. Tiene que tener deseo de Dios. El cristiano tiene que tener pasión por las cosas de Dios. Yo no puedo estar hoy con el deseo de la carne y mañana con el deseo de Cristo. Mañana con el deseo de la carne y pasado mañana con el deseo de Cristo. Hay una nueva naturaleza en mi vida. Tiene que haber un cambio. De eso nos ha justificado Jesús. Dios a través de Cristo. Para olvidarnos de esas cosas. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué dice? En otro tiempo, no ahora como cristiano. Hoy como cristiano no podemos vivir como vivíamos en la vida vieja. No hay justificación. No hay que yo soy débil, que el diablo me tienta. Estos son deseos de la carne. Oiga, una cosa. Apocalipsis nos habla de unas promesas que hay, capítulo 2 y capítulo 3, para los que vencen. No es para el que quiera vivir como quiera. El vencedor, él tendrá estas promesas que Dios manda. Así es que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria. Los creyentes no debemos de obedecer a las concupiscencias del pecado en este cuerpo mortal. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir
el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Habla de la persona que es cristiano. ¿De qué nos va a justificar Dios? ¿De qué nos ha justificado Dios? De lo que nos enseña el apóstol Juan, de 3 cosas que la reducen: las concupiscencias de los ojos, de la carne y de la vanagloria de esta vida. ¿Qué envuelve todo esto? Es donde nosotros nos vamos a detener un poquito. Porque para ver los deseos de la carne, es todo aquello que apela al apetito carnal físico. Los deseos de la carne. Óigame. ¿Cuál es el deseo natural que ha puesto Cristo en tu vida, hermano Sandro? ¿Ah? Lo que Dios ha depositado en ti, hablando de estos deseos de la carne. En la lujuria. En la lujuria es algo desordenado. La concupiscencia en la naturalidad. Correcto. 1. 2. Ahora, tú te vas a encontrar con otros deseos donde te habla de la lujuria y nosotros lo vamos directamente a lo sexual. El desorden que existe. Ahora, Dios ha puesto eso como naturaleza en el ser humano. Pero el desorden que viene, ¿por causa de qué? De los deseos de los ojos. Te lleva a observar, te da hambre de ver algo más de lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto el deseo de la alimentación. Dios dice, hey, pero glotonería. No, la glotonería es pecado. Pasas más de lo que Dios ha puesto en naturaleza en nuestra vida. Dígame. Sí, pero eso es en Cristo, ¿ah? Pero hablamos en la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. ¿Ah? Ahora, ¿por qué? Porque una persona que le ora al Señor y le dice, Señor, quítame estos deseos sexuales para allá. Óyeme, eso es algo que Dios te ha puesto. ¿Ah? Eso es una naturaleza de Dios en tu vida.
donde tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros vamos a orar. Cómo nosotros vamos a confrontar lo que es el desenfreno de estas cosas. Lo que se sale del orden que ha depositado Dios en nuestras vidas. Porque después luchamos. Oh, yo tengo, pero es que ese deseo así, no, es el deseo que se va en fuera de orden con otras personas. Los deseos de la carne. Ahora, ¿qué pasa? Que el diablo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al hombre. Lo que Dios te ha dado en la naturaleza lo puede utilizar el diablo para llevarte a una esclavitud. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Entonces, ¿de qué nos libra? ¿Por qué tiene que ser la justificación? 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Yo no me voy a dejar dominar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me es lícito lo que Dios ha puesto en la naturaleza mía. Yo no me voy a dejar dominar para ir más allá. Para hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, como cristianos, tenemos que tener un límite. Hey, esto me lo ha dado Dios. Pero el diablo lo puede usar para llevarme a una esclavitud. Entonces dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En esta categoría de la tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas en nosotros. Eso lo tenemos. Pero el enemigo comienza a acechar para que esto se convierta en algo ilícito, como la fornicación, la glotonería, Primera de Corintios capítulo 10 versículos 7, que nos dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vamos despacio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice? Primero, lento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos del mismo pensamiento. ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿De qué? ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? ¿Cuál es el pensamiento del cual nos está dando aquí? Que Él padeció por nosotros en la carne. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo se encuentra en el cielo, en un cuerpo que está completamente dedicado al servicio de Dios. Y disfruta de ese acceso completo y libre a Dios, a toda la creación. Ahora, Cristo pone esos beneficios al alcance nuestro. El ser cristiano lo hemos agarrado que podemos hacer como nosotros querramos, andar como nosotros querramos andar, y lo seguimos llamando cristiano nosotros. Pero habla algo de los cuales nosotros nos tenemos que despojar, dejar. Como cristianos, nosotros por justificar nuestros hechos, decimos somos débiles y no hay ningún problema. Podemos hacer de la manera en que nosotros podamos hacer y no hay problema. Le sirvo a Dios como yo le quiero servir. Cristo está sentado allá arriba, está sirviendo a Dios y quiere que nosotros seamos igual. Cuando Él te llama, quiere que seas un verdadero servidor del Señor. Amén. ¿O no amén? El apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esto mismo nos conduce a lo que nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice el apóstol Pedro primero? El apóstol Pedro. Armado ¿de qué? Del mismo pensamiento. Ahora el apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Primero dice que ley, ármense del mismo pensamiento. Y Pablo le refuerza y dice, que haya en vosotros
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tuvo Cristo? Padecer en la carne. ¿Qué más? ¿Qué mismo sentir hubo? El mismo dice, ahí nomás nos quedamos y volvamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. El apóstol estaba diciendo que hemos sido librados del pecado. El apóstol Juan. Que hubiera, perdón, Pedro. Y que hubiera en nosotros habla el apóstol Pablo, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Somos libres, no hacemos nada, sino que Cristo, somos justificados por medio de Cristo Jesús. Ahora, eso indica que Dios ha realizado una provisión adecuada para usted y para mí, para que podamos vivir una vida cristiana. Entonces, usted y yo, cuando hemos recibido a Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, estamos capacitados para vivir una vida cristiana como Cristo quiere, como Dios desea que nosotros vivamos esa vida. No podemos estar aunando a la salvación los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, de la vida, ni los deseos de los ojos. No podemos nosotros estar aunándole más cosas a lo que Dios no quiere, de lo que Dios nos ha librado, de lo que Dios no quiere, que nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué seguir con estas cosas? Porque tenemos hambre de estas cosas. Al tener esa hambre, nosotros comenzamos a actuar y alimentarnos solo de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Y dejamos atrás lo que debemos de tener, hambre y sed de justicia de Dios. No leemos la Biblia, pero podemos pasar en la televisión, en el teléfono o en cualquier lugar mucho tiempo. Tenemos hambre de conocer la vida de los demás. Tenemos hambre de juzgar a los demás. Tenemos hambre de observar muchas cosas que nos llevan a la separación con Dios. El tener hambre y sed de justicia de Dios, tiene que haber una mente renovada. Tener que sacar esas cuestiones de la mente en el nombre del Señor.
Hemos sido libres. Dice que debemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo en nuestras vidas, porque Él mora en nosotros. Nosotros no podemos seguir con estas cosas. Eso nos hace a nosotros ver que realmente no somos cristianos. Yo tengo que pelear contra todas estas cosas. El enemigo está usando lo natural que ha puesto Dios en nosotros para llevarnos arrastrados a la esclavitud del pecado. Y pensamos que lo que estamos haciendo es bien y nos justificamos que somos débiles. Pero ante Dios no valen esas excusas, porque Dios te ha dado la palabra y el Espíritu Santo para que podamos vivir como cristianos verdaderos. Entonces nuestra lucha tiene que ser luchar contra estos malos deseos. Olvidarte de esos malos deseos ya. Ya no tener hambre por los malos deseos. El apóstol Pablo nos habla a nosotros acerca de esos malos deseos. Ahora, el apóstol Pablo nos habla a nosotros acerca de que si alguien va a correr una carrera, debe de evitar, ¿qué cosa? ¿Qué debe de evitar? No. Ese texto está lejos de nuestra mente. En nosotros están otros textos de promesa de todo. Dice el apóstol Pablo, si alguno va a correr aquí, debe de dejar de comer ciertas cosas que no le son provechosas para la carrera. Para correr acá, yo no tengo que seguir comiendo esto. Para vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos, yo no puedo seguir comiendo, alimentando, teniendo hambre y sed de los malos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Porque esto los encierra. Vamos a ver lo que encierra en medio de todas estas cuestiones en la próxima semana, porque ya son las 8. Ahora, Pedro presenta de una manera muy clara que nosotros hemos renacido por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Usando la palabra de Dios, nosotros, si la usamos, producirá un hijo de Dios. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, va a producir un hijo de Dios. Amén. Y ese hijo de Dios ahora tiene una nueva naturaleza. Y una nueva naturaleza no va a vivir en el pecado. Amén. Ilustración muy conocida. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 31. Nos habla de la historia del hijo pródigo. Es la parábola narrada que todos la conocemos del hijo pródigo. El hijo pródigo fue a parar a un chiquero, así lo llamamos en Nicaragua, no sé cómo le llamará usted, donde tienen a los cerdos. ¿Cómo le llama usted? El hijo pródigo, ¿a dónde fue a parar? A un chiquero. Pero él no era cerdo.
Amén. ¿A dónde fue a parar? Él era cerdo. Él tenía la naturaleza de su padre. Amén. Que vivía en una hermosa mansión. Y como aquel joven tenía la misma naturaleza de su padre, no le gustaba comer la comida de los puercos. A él le gustaba comer buena comida. Ahora, a él no le gustaba comer desperdicios. Estaba acostumbrado a comer manjares exquisitos, sentado en una mesa donde le servían. Con esmero, limpio, y en una mansión. Amén. Él no tenía en común nada con los cerdos, porque él poseía la naturaleza del Padre. Usted no tiene nada en común con estas cosas. Usted tiene la naturaleza de Cristo. Y Cristo no va a estar en medio de un puerco, de los cerdos, comiendo comida de cerdo. Él tiene una mansión donde le sirven, donde come manjares. Oh, Dios mío. Pero nosotros nos salimos del lugar que estamos comiendo para ir a comer algarrobas del mundo. Por los deseos de los ojos. Amén o no. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que desea Dios? Salmos capítulo 7, versículo 11. En la otra vamos a mirar específico los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que estamos batallando. ¿Por qué? ¿Por qué batalla el joven con música mundana? Porque tiene hambre de esa clase de música. Se alimenta con esa música. Su mente está metida en eso. ¿Por qué te lleva a la pornografía? Porque tu mente está, ¿cómo? Con hambre tus ojos de ver algo diferente. ¿Por qué no honramos a Dios? ¿Por qué tantas cosas destruyen los hogares? Si tú vienes a Cristo, viene porque viene a buscar una solución a tu pecado y a tu familia, a tus hijos. Porque hay solución en Cristo para cualquier circunstancia que esté pasando el ser humano. De pecado, de divorcio, de adulterio, de fornicación, de todo hay solución en Cristo Jesús. Pero ahora, esto es lo que nos está matando.
al mundo y aún a la iglesia también. Los deseos de la carne van a un montón de cosas que todavía tenemos. Y podemos estar agradando a Dios haciendo todas estas cuestiones de la carne. ¿Ah? Si la naturaleza que hay en nosotros es de nueva criatura porque está morando Cristo ahora en nosotros. Nosotros no podemos seguir con estas cosas. ¿Ah? La vanagloria de la vida. ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué fue lo que atrajo a todo esto? Todas estas cosas atrajo el juicio que vino contra Sodoma y Gomorra. La concupiscencia de la carne, la de los ojos, atrajo el juicio de Dios a convertir estas dos ciudades en ceniza. ¿Qué atrajo esto para Sansón? Esto mismo atrajo para David los deseos de los ojos. Esto mismo atrajo para el problema que tuvo Salomón. Y esto mismo está atrayendo a la iglesia algunas veces. Observamos, David falló porque estaba de holgazán, que estaba en vez de ir a la guerra. ¿Y usted está en la guerra? ¿Cómo está usted? ¿Está peleando? ¿O está de holgazán, como le dice a David? Pero ¿qué es lo que trajo a David? Le atrajo un tremendo problema para toda su familia. La concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne atrajo el juicio. Sí, pero ¿a quiénes más? ¿Ah? ¿A quién más? Fuera, olvidémonos de David ahorita. Hay muchos. Óyeme, ¿y tú crees que solo a ellos, si seguimos una vida de esta manera, va a traer a nosotros la ira de Dios? Hoy Dios da en su amor y en su misericordia gracia para que procedamos al arrepentimiento, para que busquemos de Dios, para que nos empapemos, que tengamos hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de la oración, hambre y sed del ayuno, hambre y sed de la vigilia, hambre y sed de Dios. Pero de eso no hay. Estoy cansado, trabajo mucho, vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida y en los deseos de la carne va involucrada gente que trabaja de más por querer obtener más ganancia, vanagloria. No solamente habla de la lujuria en cuanto al sexo, habla en cuanto también a las demás cosas, vanidades, cosas en las cuales nosotros queremos buscar una justificación ante Dios. Ante Dios no hay justificación. Dios te va a juzgar como sea, la vanagloria de la carne. Algunas veces queremos trabajar y sacar los trabajos ese mismo día. Porque si no, estoy en problema. Estás en problema no con tu economía, pero en problema con Dios. ¿Cómo? Vanagloria, deseos. No, en la próxima semana no vamos a ver solo los deseos sexuales de los cuales se habla. Vamos a hablar de todos los deseos que hay todavía que nos apartan del camino de Dios. En la vanagloria de la vida,
Entra, yo quiero tener un mejor carro que aquel. Y yo le voy a demostrar que yo puedo tener un mejor carro que aquel. Para tener ese mejor carro, ahora dejo de servirle a Dios. Para tener esa mejor casa, ahora yo ya no puedo ir a la iglesia. Ya no tengo tiempo porque estoy cansado para tener hambre y sed de Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Quién es el que suple? Entonces, óyeme, antes de ser pastor, le digo yo, ya los tengo aburridos con lo mismo. Yo andaba en una troca que medio todavía jalaba ahí, en una Chevrolet de 8 cilindros. Y con eso medio completaba y me decían todos, ¿y cuándo vas a sacar tu troca nueva? ¿Y cuándo vas a sacar tu troca nueva? Hey, hay que tener calma cuando Dios supla para hacer eso. Yo no dejaba de ir a la iglesia, no dejaba de orar, no dejaba de ayunar, no dejaba de estudiar. Estudiaba los días lunes de las 7 de la mañana, de las 7 de la noche a las 11 de la noche, la teología. Llegaba a mi casa a las 12 y pico, a esa hora, a buscar cómo bañarme para poder dormir. Me iba sin bañarme a la clase, porque no me daba tiempo de ir a la casa y regresar a la clase. Pero esto no lo hacía porque era líder ni porque era pastor. Esto lo hacía porque había algo dentro de mí que me llevaba a buscar de la presencia de Dios. Buscar a Dios, servir a Dios. La nueva naturaleza te tiene que llevar a eso. Y un día, el manager mío me dice, hey, te voy a invitar a que me ayudes a lavar la troca, me dice, vamos a lavarla al dealer, me dice, lo fuimos al dealer de Corona que está al frente de la Ford. Cuando estábamos frente a la Ford, me dice, me agarró, me abrazó, vení, vamos a tomarnos, quiero comprar una troca, me dice, pero quiero que me digas cuál es la que me gusta, cuál es la que te gusta, me dice. Quiero comprar una troca para mí, no para él. Pero yo te voy a decir cuál es, tú dime cuál es la que te gusta. Ok, ya fui yo, hey, ¿sabes qué? Esta está buena, hombre, mirá, que no sé qué, no sé cuánto, una de 8 cilindros. Hey, ¿cuánto sale la troca? Dice, sale $25,000. Vos estás loco, le digo yo, con eso, ¿cuánto? Y me dice él, ¿sabes qué? Vamos a llenar los papeles. Yo voy a poner el down payment y con el dinero que te dan por el uso de la troca, con eso la pagaste. Me llevó, me sacó la troca, pagó el down payment y con eso saqué mi troca. Y cuando saqué la troca, me subieron a Formen en esa semana. Subiéndome a Formen, ahora tenía el derecho de gasolina, de teléfono, que en ese tiempo era bien duro, andaba con unos que parecían bloques, unos grandototes, y me dice, te vamos a dar $350 por usar tu troca en el trabajo. ¿Quién lo suplió? Y cuando Dios suple, nadie te lo quita. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por esto. Se terminó, vino la recesión. Y dice, vas para afuera, Manuel. Ese brother lloró, habló con el jefe. Mira, es uno de los mejores Formen, aunque no hable inglés, pero es bueno, va para afuera. Era Dios trabajando porque no quería agarrar la responsabilidad de pastor. Entonces dice Dios, la única manera de sacarte de la vanagloria de la vida, de agarrar puro billete, es quitándote el trabajo. Me sacó del trabajo y dije yo, ¿y ahora cómo voy a pagar mi troca? Vino y comenzaron a darme unos dineros, me comenzaron a dar, pagué la troca. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Pagué mi troca, que la tengo hasta la fecha. Cuando yo vine acá para ser pastor, llamé a la hermana Lu y llamé a todititos los ancianos. Yo tengo mi casa, tengo mi carro,
tiene el carro de mi esposa, para que no digan que de la iglesia he agarrado dinero para comprarme carro, ni para comprarme casa, ni para comprarme ropa. Tuve lo que Dios me había dado. Como que Dios me preparó. Y comencé a comprar ropa yo como loco, como la mujer en el tiempo de hoy. Tienen el montón de ropa y siguen comprando ropa. Y comencé a comprar camisas, pantalones, zapatos que hasta la fecha los tengo. Mire, estos zapatos son desde hace 15 años, 20 años casi. Están dobladitos, están curvos, están todos, pero ahí están todavía buenos, por eso no los tiro. Y comencé a comprar de todo. Y que después llegué a comprar casi como 40 camisas, pantalones y de todo. Y de repente me iba creciendo la barriguita, pero ahí tenía el SAI ya. Ya me ponía el SAI, ya me ponía ese, ya me ponía el otro y todo. Solo los zapatos, como digo el Señor, crecen iguales. Entonces, vas a andar metido en la vanagloria de este mundo. Lo que Dios te va a dar, Dios te lo va a dar. Sea como sea, Dios te lo va a dar. Y lo que Dios te va a quitar, te lo quita. Así haga todos los esfuerzos que tú quieras hacer. Cuando dice Dios, esto se va, se va. Es Dios. Ese es Dios. Que Él te da cuando Él quiere darte también. Pero debes de estar apegado a su palabra. Tener hambre. No tener hambre de chisme. Muchos tienen hambre de chisme. Le pregunto de alguien que haya hablado desde hace 2 años y me cuentan la historia como la contaron a la primera vez. Le pregunto de la palabra de Dios. No se acuerdan del mensaje que sacamos ahorita. ¿Cómo? Está en nuestra mente. Vamos a hablar de los deseos la próxima semana. Ahorita nomás los enumeramos. Pero vamos a hablar cuáles son conforme a la Biblia y qué es lo que te hacen. Vamos a lo último. Ya estuvo. ¿Cómo es que se llama? Salmos 7:11. Mire lo que dice, quita eso de ahí y pon el salmo. Mira lo que habla de la persona que no está pegada a Dios, para que no se haga ilusiones en balde. Y para ese tiempo vamos a traer todititos los mensajes para que no se esté haciendo ilusiones, orándole a Dios, que Dios no va a darle si usted no está enderezando sus pasos con Él. Dios es las promesas de Dios. Dígame bien. La salvación es incondicional. Las promesas son condicionales. Tienen condición. Me das esto, yo te doy esto, dice el Señor. Ahora mire lo que dice. Dios es, ¿cómo? ¿Cómo es Dios? No es injusto, ¿verdad? Como el pastor, no. Es justo. ¿Y qué es lo que dice? Y Dios está airado contra el impío todos los días. No hay ni un solo día que Dios no tenga ira contra el impío. Y vamos a mirar qué es el impío, conforme a la palabra de Dios, para que no se siga engañando. Dios está, ¿cómo dice? Airado contra el impío. No hay ni un solo segundo, no hay ni un solo minuto que Dios no esté airado contra el impío. Ahora, si viene el impío y se arrepiente, la cosa cambia. Si viene el mundo y se arrepiente, la cosa cambia. Usted ha venido a Cristo, su vida tiene que cambiar. Las bendiciones de Dios, ahí están.
Ponte hasta ahí nomás, ponte en pie, vamos a recoger nuestra ofrenda. Y el próximo viernes preguntamos.